Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ya. Eh, Como ustedes saben, hoy ya nos toca la parte también de ciclo celular, pero completar, ¿no? Parte de ciclo celular con la parte de meiosis. Ya hemos tratado lo que es mitosis y ahora nos falta complementarlo nada más. La temática ya saben que es la pizarrita, el docente Carlos Quiñones Minaya. Como propósito de elección tenemos la caracterización de los seres vivos de los otros, reconociendo que los sistemas biológicos dependen entre sí, observando la constitución de las células y las funciones que éstas tienen. Una de ellas, la división celular. Muy bien, ya esta parte hemos visto la primera etapa. Vamos a hacer una retroalimentación completa, sí, pero después. Ya, pero después. Primero vamos a acabar la parte que nos toca y retrocedemos para poder reforzar lo que ya hemos tratado. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que es ciclo celular, ¿cierto? Ciclo celular, pues básicamente hablando de meiosis, ¿verdad? Meiosis. Eh, Ustedes bien saben que la meiosis, por favor, no se olviden de sacar su cuadernito de apuntes, su libro de apuntes, para anotar lo que yo les voy, los datos que se les puede dar, ¿ya? Como bien les decía, es un de tipo, reduccional. La mitosis era un tipo ecuacional, ¿se acuerdan? Pero la meiosis también tiene, no te confundas, mira, vas a poder observar acá en la imagen que la meiosis también tiene una etapa o una fase meiosis ecuacional. Mira, ¿ya? Pero ese es en la meiosis 2. En la meiosis 1 es reduccional. Pero la meiosis en general se lo considera como reduccional. ¿Ya? Ya en mitosis tú te habías dado cuenta que hablábamos de, en mitosis era ecuacional, ¿cierto? Aumentaba. Acá en meiosis pues es reduccional, disminuye, ¿verdad? Muy bien. Entonces, meiosis pues es meium, es reducir y osis es condición, ¿no? Es una división y se da en las gónadas, por ejemplo, en tanto en los testículos como en los hombres o en el ovario en las mujeres, ¿verdad? Ya les dije que era reduccional por el hecho de que van a formarse células haploides. Heterotípica porque las células hijas y las células madres son estructuralmente diferentes, ¿cierto? En lo otro eran homotípicas, en lo que era mitosis, pero aquí van a ser heterotípicas. Ya básicamente porque te fijas, ¿no? Por lógica. Si la mamá es 2N, mira, los hijos pues son NN, o sea, ya no hay una similitud estructuralmente, ¿cierto? Muy bien, entonces recordar lo siguiente, ¿ya? La meiosis también se divide en dos etapas, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. La meiosis 1 es denominada división reduccional, la meiosis 2 denominada división ecuacional. Pero entre estas dos meiosis, tanto 1 como 2, existe un proceso llamado intercinesis, donde las células duplican sus centriolos, más no su ADN. ¿Ok? Intercinesis. Te pueden hacer una pregunta en algún tipo de examen de admisión. La etapa entre meiosis 1 y meiosis 2 se denomina intercinesis, donde las células duplican sus centriolos, pero más no su ADN. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si tú ves lo que es la parte de la división de cada meiosis, mira, tienes meiosis 1, profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Como que te vas dando cuenta y dices, profesor, mire, ¿estas no son las mismas etapas que existían en la mitosis? Exactamente, es lo mismo. Tiene mucha similitud. Así que prácticamente estos temas, estas etapas ya no se tratan porque son similares a las etapas que existían en la mitosis. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué se trata en la meiosis? O sea, obviamente sería reforzar lo que hemos hecho ya en lo que es mitosis, recordando qué pasa en la prometafase, qué pasa en la metafase, qué pasa en la anafase y en la telofase, ¿cierto? Vamos a ir recordando qué ocurre en cada etapa, ¿sí? Pero en meiosis lo que más interesa es lo que viene a continuación, ¿ya? Así que quiero que prestes mucha atención. No te olvides, en meiosis 1 se divide en profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Por qué? Porque es meiosis 1. En la segunda etapa es meiosis 2, división ecuacional, se le llama profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Por qué? Porque pertenecen a la etapa de la meiosis 2. No te olvides, aquí se lo voy a escribir ya porque
No quiero después que me digas, profesor, no me lo escribió. ¿Ya? Mira, mira. Esto es diploide, ¿verdad? Uy, 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 uy. A ver, esto de acá es diploide, ¿cierto? Ya ustedes lo saben, ya ustedes lo conocen. Esto es diploide, ¿verdad? Si a ti te muestran alguna vez 2N en la división de células, tú tienes que entender que es diploide. Diploide 2N. ¿Por qué 2N a cuánto hace referencia? A 46 cromosomas, ¿verdad? 46 cromosomas. ¿Y eso hace referencia a qué, profesor? ¿Qué más? ¿Cuántos pares de cromosomas hay ahí? 23 pares, ¿verdad? 23 pares. Pares, ¿ah? Ojo, pares. En este caso no, pues en este caso solamente hay 23 cromosomas. Si hablamos de N, pues la mitad, pues no, es lógico ya. 23 cromosomas y 23 cromosomas, ¿verdad? No te olvides de eso. ¿Ok? Básicamente es así. Y acá obviamente también 23 cromosomas. Entonces, lógicamente, si tú observas estas dos células, 2N y N, ya lógicamente tú tienes que entender que no son iguales. Y no van a ser iguales. Es ilógico que pensar que van a ser iguales, pues, ¿no? Es ya ilógico, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, te voy a dar algunos datos en cuanto a la meiosis 1, ¿ya? Para que puedas ir anotando. La célula madre, aquí, en este caso de la reduccional, la célula madre, diploide, se va a dividir en, o va a formar dos células hijas haploides, ¿ya? Con cromosomas con 2 cromátides cada uno. Por lo tanto, cada una de ellas va a aportar consigo la mitad del número de cromosomas que tenía la célula madre. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Te estoy dando algunos datos, ¿eh? ¿Ya? Muy bien. No olvidarte que si te lo he marcado acá con un poquito, he resaltado esto, la profase 1, es porque es en esta fase donde van a existir las subfases que vamos a ver más adelante. Las que a nosotros nos interesan ahorita porque las demás ya lo hemos visto, más o menos en mitosis. ¿Ya? La que no hemos visto es esta de acá. ¿Ok? Entonces la profase 1. ¿Ya? La fase 1 se va a dividir en lo que vendría a ser, es la fase más extensa que puede existir allí e importante de la división meiótica. No te olvides, la profase 1 de la meiosis, ¿ya? Es la más extensa e importante de la división meiótica, de todo lo que es la meiosis. ¿Ok? En el ser humano, la meiosis, tanto en la espermatogénesis, puede durar hasta 24 días. ¿Cómo, profesor? La espermatogénesis puede durar 24 días. ¿Ya? ¿Qué es la espermatogénesis? ¿Qué es la espermatogénesis? Pregunta al chat público. ¿Qué es la espermatogénesis? Pregunta al chat público. Respuestas al chat público, jóvenes. ¿Qué es la espermatogénesis? ¿Ya están las respuestas? ¿Qué es espermatogénesis? ¿Ya está? Seguramente ya algunos lo han puesto, ¿no? Esperma, de espermatozoide, génesis, de comienzo, de inicio, ¿verdad? Como en el libro de la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya lo han puesto ya. Como bien le decía, puede durar 24 días, ¿no? Siendo la profase 1, esta de acá la que te estoy marcando, la fase que dura 13 a 15 días, ¿ya? Esta solita dura 13 a 15 días, no te olvides, ¿ya? Y se va a dividir en las siguientes etapas o periodos, ¿ya? Las que vienen aquí. Esto es lo que es interesante en meiosis, ¿ya? Porque lo demás es igual a lo que es la mitosis. Esto es lo que la diferencia, ¿ok? Leptonema. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Te acuerdas así de golpe si te lo digo? Seguramente no. Seguramente no. Pero vete acordando por las primeras partecitas. Mira. Lepto de le. Muy bien. Sí, con C obviamente no se escribe así, pero para hacer una memotecnia, para que puedas recordarte. Sí, de sí. Go. Obviamente vas a agarrar acá también go para que pueda sonar bonito, ¿ya? Sigo. Le sigo a pa. A Paquita, ¿ya? Y vamos a agarrar Paqui. Paqui de Paquinema, ¿ya? Luego viene lo que es día, ¿ya? Le sigo.
o vendría la parte de di, vamos a agarrarlo de lo que es diplonema, y la última de diacinesis dia, ¿verdad? Muy bien, entonces básicamente la memotecnia es le sigo a Paquita día a día, ¿verdad? Le sigo a Paquita día a día. Puedes acordarte, esto es bien sencillo, ya, esto te va a servir, a mí me sirvió también en el examen, ¿ya? A ti también te puede servir. Le sigo a Paquita día a día. Y con eso sacas, ¿no? Leptonema, sigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Ahora vamos a entrar en lo que son las características que presenta cada una de ellas. Obviamente, ¿cierto? Obviamente. Leptonema, ¿lepto de qué, profesor? ¿Lepto de qué? Lepto de delgado y nema de filamento, ¿ya? Lepto de delgado y nema de filamento. Estoy dando datos, ¿ah? ¿Ya? ¿Y qué ocurre aquí? Se inicia lo que es la condensación de la cromatina para formar los cromosomas. Se condensa lo que es la cromatina para formar los cromosomas, ¿ya? Estos se disponen en el núcleo adoptando la forma de un bouquet, ¿ya? Ramo de flores, no te olvides, ¿ya? Van a formar un bouquet, o también conocido ramo de flores, porque el cromosoma se va a condensar, ¿ok? Como equipo. Si conocen un bouquet, ¿verdad? ¿Alguien ha ido alguna vez a un matrimonio? Seguramente, seguramente, ¿cierto? Así se va a formar más o menos los cromosomas, de esa forma se van a condensar, ¿ya? Muy bien, luego tenemos lo que es el cigonema. Ya el cigonema, que vendría a ser cigo, que es unión. Aquí lo que va a ocurrir es que los cromosomas homólogos se van a parear, ¿ya? Se van a parear en un proceso denominado sinapsis. Estos cromosomas homólogos se van a parear, se van a juntar, se van a unir, ¿ya? Se van a unir en el aspecto de formar una sinapsis, ¿ok? De esa forma se van a parear. Te pueden preguntar en qué etapa de la profase 1 de la meiosis se produce la sinapsis. Pues vamos a hablar de cigonema. ¿Ya? Cigonema, no te olvides, ya, cigonema. Muy bien. Luego de lo que es la cigonema viene la paquinema. ¿Ya? ¿Qué es paquinema? En paquinema, paqui viene de grueso. Paqui de grueso. ¿Ya? Paqui de grueso. Nema ya es obviamente filamento. Bueno, recuerda filamento. Filamento grueso. ¿Ya? ¿Y qué es paquinema? Pues se observan las tétradas como resultado del apareamiento de complejo de cromosomas homólogos. Las tétradas, pues, tétradas 4, ¿verdad? Muy bien. Como resultado de lo que es el apareamiento completo de lo que son los cromosomas homólogos, ¿cierto? Los cromosomas homólogos. Acá está un cromosoma homólogo, otro cromosoma homólogo, otro cromosoma homólogo, otro cromosoma, ¿cierto? Estos se van a unir ahora, ¿cierto? Se van a unir. Y aquí se va a producir lo que es el entrecruzamiento, o también llamado crossing over. Esta es pregunta típica de examen de admisión, ¿ya? Esta es típica de examen de admisión, el crossing over, ¿ya? Es el entrecruzamiento de información, el pase de información entre cromosomas. Mira, ve cómo le pasa, ¿ven? ¿Ven cómo le está pasando información al otro lado? Y acá cómo resulta. Claro, le pasó del amarillo al verde. ¿Ven acá cómo quedó una patita de otro color y otra patita de otro color? Claro, a ese intercambio, a ese entrecruzamiento, se le conoce como crossing over, ¿ya? Crossing over, ¿ok? Entrecruzamiento, ¿ok? Entrecruzamiento, que va a permitir que la recombinación genética. Ese es un dato importantísimo, que permite la recombinación genética por intercambio de genes, lo que asegura la variabilidad genética de la especie. Esto es lo que asegura que nosotros seamos diferentes. Si no, todos seríamos idénticos, igualitos, por no decirlo, ¿ya? Este entrecruzamiento es lo que hace que todos los seres humanos sean distintos, ¿ya? ¿Gracias a qué? Al crossing over, ¿ya? ¿Y qué es el crossing over? Pues es el entrecruzamiento de lo que vendría a ser, o también conocido como recombinación genética. Es el paso de información, ¿cierto? Entre cromosomas, ¿verdad? ¿Y dónde se da? En el paquinema de la profase 1, de la meiosis, ¿cierto? De la meiosis reduccional incluso, si quieres ser más específico, ¿verdad? Ya estás prestando atención a esta parte, pues sí, espero que sí, ya espero que sí. Muy bien, ahora vamos a hablar de diplonema. Diplo de doble, pues no, diplo de doble, no te olvides. Cinema ya ves, de filamento, ¿verdad? Los cromosomas apareados inician su separación manteniendo puntos de unión que se observan a manera de una cruz denominado quiasmas. Aquí se van a formar los quiasmas, mira. Donde nos dice que los cromosomas ya apareados, aquí lo que va a ocurrir es que estos van a iniciar su separación manteniendo los puntos de unión que se observan de una manera de cruz, denominados quiasmas. ¿Ya, jóvenes? Denominados quiasmas. Estos son los denominados quiasmas. ¿Ok?
Ok, profesor, los denominados quiasmas, ¿ya? No te olvides, ¿ya? ¿Dónde se producen los quiasmas? Pues obviamente los quiasmas se van a observar como puntos de unión en la fase de diplonema, en la profase 1. Diplonema, ¿ya? Y la última es la diacinesis, ¿sí? ¿Verdad? La diacinesis. ¿Y qué se referencia a la diacinesis o qué significa dia? Dia, que viene a ser a través, y cinesis de movimiento. Dia a través y cinesis movimiento, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir acá? Pues va a continuar el proceso de separación nada más, ¿cierto? El proceso de separación de los cromosomas, ¿verdad? Hacia diferentes polos. Eso es lo que ocurre en la diacinesis. Y esto es lo diferente que ocurre de la mitosis, porque lo demás es idéntico a la mitosis. ¿Qué más viene después? ¿Mm? Metafase, ¿verdad? ¿Cierto? Después de lo que es la profase viene la metafase. ¿Y en la metafase 1 qué ocurre, profesor? En la metafase 1, como bien te iba diciendo hace ratito, no te olvides de esta memotecnia. Por favor, no te olvides de esto, por favor, ¿ya? Con esto te acuerdas todo este proceso, ¿ya? Muy bien. Entonces, después de eso, aquí viene después de la profase 1 que he visto las etapas, ¿verdad? Les sigo a Paquita día a día, ¿verdad? Aquí está, ¿cierto? Después viene lo que es la metafase 1, ¿ya? Que es la más interesante, la metafase 1, y que hace referencia a que los cromosomas son porciones recombinantes, pues no recombinadas, ¿no? Se van a ubicar en lo que vendría a ser la zona media de la célula, o también en la placa ecuatorial, como bien lo habíamos visto en la mitosis, fijándose con las fibras del uso cromático mitótico, también denominado mitótico, ¿ya? Mediante lo que vendrían mediante lo que vendrían a ser los cinotocoros, ¿verdad? Son estructuras que sirven para colocar los cromosomas en la placa ecuatorial. ¿Ok? En la anafase 1, profesor, ¿qué ocurre en la anafase 1 de la meiosis 1? Pues obviamente los centriolos, al recortar el uso cromático, retraen sus respectivos cromosomas homólogos, por lo tanto se van a formar lo que vendrían a ser las células con un núcleo haploide, pues van a jalar para su lado, ¿verdad? Muy bien. En la telofase 1, pues en la telofase 1 lo que va a ocurrir es que los cromosomas se van a agrupar en los polos, ya mediante los centriolos, se van a reorganizar la carioteca y el nucleolo y quedando formando el núcleo nuevamente, ¿verdad? El mismo proceso que ocurría en la mitosis. El mismo proceso que ocurre en la mitosis, ¿se acordaron? Sí, seguramente, ¿verdad? Y después que ocurre la citocinesis, ¿no? Formando dos células haploides con cromosomas N, como bien les iba diciendo, si hablamos de N, pues hablamos de la mitad de contenido genético, ¿verdad? Con dos cromátides cada uno, ¿ya? ¿Y qué más, profesor? ¿Qué más? Ya te dije que luego de eso viene lo que es la intercinesis. Culminada la primera división meiótica, las dos células hijas van a ingresar a un corto periodo durante el cual se van a duplicar los centriolos, pero no se va a replicar el ADN, ¿ya? Pero no se va a replicar el ADN, como bien te decía. Pasan a la fase de intercinesis, pero no se replica el ADN, por favor, que te quede bien claro esto, ¿ya? Esto que te quede bien claro y no te olvides, ¿ya? Por favor, no te olvides, ¿ok? Luego viene la segunda etapa, que es la meiosis 2, pues, ¿no? La meiosis 2, donde las células haploides 2N, no, las células haploides N, ¿ya? De la meiosis 1, se van a dividir y van a formar 4 células haploides con cromosomas con una cromátida cada una, ¿no? Van a presentar lo que son las fases, tanto profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y el proceso es idéntico, como bien te decía, es idéntico, ¿no? Es idéntico recordar lo que pasa en lo que es la profase 2, ¿cierto? ¿Qué ocurre en la profase 2? Pues inicia la formación del losa cromático, los cromosomas se van ordenando en la zona ecuatorial, las cromátides de cada cromosoma se separan, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la anafase o en la prometafase, profesor? En la anafase, ¿ya? En metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? Que es lo más interesante, ¿no? Porque la prometafase con la prometafase, tanto en la meiosis como en la mitosis, solamente es un periodo como que de pausita, ¿no? Como que de continuar, de darle algunos empujes allí, pero en sí las fases más interesantes son profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Y también tiene una memotecnia, ¿no? Bueno, ustedes ya son jóvenes, ¿no? Creo que le llaman prometo anatelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Seguramente alguien la ha escuchado ya, ¿verdad? También es una memotecnia para acordarse de las etapas de la división de tanto mitosis como meiosis, ¿no? Prometo anatelo, ¿ya? Entonces no te olvides, ya en la metafase, lo mismo que ocurre en la anafase y telofase, ¿verdad? Lo mismo que ocurría en lo que era la mitosis, ¿verdad? Entonces, para ir recordando esos puntos, para no olvidarnos y para tener un concepto claro de lo que es la meiosis, porque ya sabemos básicamente qué ocurre en la meiosis y qué es lo interesante en la meiosis, pues ahora yo te hago una pregunta. Así es simple.
Así de simple y así de directo. ¿En qué etapa se da el crossing over? ¿En qué etapa de la meiosis 1 se da el crossing over? A ver, respuestas al chat público. El crossing over, ¿en qué etapa? Estoy haciendo una retroalimentación, ¿ya? El crossing over, ¿en qué etapa se da, chicos? Estoy esperando las respuestas al chat público. ¿En qué etapa de la meiosis 1 de la profase 1, no? Porque está en la profase, obviamente, ¿no? ¿En qué etapa? En el... ¿Dónde, jóvenes? En el paquinema, ¿verdad? En el paquinema. Esa es pregunta de admisión clásico, chicos. Clásico, pregunta de admisión clásico, ¿ya? En el paquinema, ¿ya? No te olvides. Y es ahí donde va a ocurrir la diferenciación de las células y por ende la diferenciación de los seres humanos también, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, no te olvides de lo siguiente. Otra pregunta que te puedo hacer. ¿Cuánto tiempo dura más o menos la espermatogénesis? ¿O cuánto tiempo puede durar? Aproximadamente les dije un número. Respuestas al chat público. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente la espermatogénesis? Obviamente sus respuestas que aparecen en el chat público, yo descargo el chat público y califico de allí. ¿Ya? Por favor, no se olviden, ¿ya? ¿Cuántos días dura aproximadamente la espermatogénesis? Te lo mencioné, ¿no? Porque era importante el proceso de formación de células haploides a partir de lo que son los espermatozoides, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Dónde ocurre un proceso denominado sinapsis? En la profase. ¿Dónde ocurre? En la profase, ¿en qué etapa de la profase ocurre un proceso denominado sinapsis? ¿Dónde? Respuestas al chat público. ¿Dónde, chicos? En el... A ver, espero sus respuestas. ¿Dónde, chicos? ¿Dónde? Los espero. ¿Dónde ocurre? En el sigo. ¿En el sigo qué? En el sigonema, ¿verdad? En el sigonema ocurre el proceso denominado sinapsis, ¿cierto? ¿Y dónde ocurre la formación del bouquet? El ramo de flores, donde la cromatina se condensa para formar los cromosomas. ¿Dónde ocurre? El bouquet, ¿dónde ocurre? ¿Se acuerdan en qué fase de la profase ocurre eso? ¿Alguien que haya recordado eso? ¿Dónde, profesor, dónde ocurre eso? Los estoy esperando. Estoy esperando sus respuestas. El bouquet, ¿no? El bouquet. Leptonema, pues, chicos, ¿ya? Leptonema. ¿Cómo se llama la memotecnia para acordarte de las fases de la meiosis 1 de la profase? Las etapas de la profase de la meiosis 1. ¿Cómo se denomina la memotecnia? Como les dije, para que puedan acordarse. ¿Me lo pueden escribir al chat público? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuál es la memotecnia que te he dicho? ¿Ya? Le sigo a Paquita día a día, ¿verdad? Le sigo a Paquita día a día. No te olvides de eso, ya de seguirle a Paquita día a día para recordar, recordar lo que son las fases de la profase 1 de la meiosis 1, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que es ciclo celular para ir recordando, pues ya para terminar esta parte de ciclo celular porque ya no lo vamos a ver, ¿ya? Tal vez veamos aparato reproductor masculino, femenino, pero ya no vamos a ver la parte de la división, básicamente, sino el funcionamiento de cada una de ellas, ¿ya? Entonces básicamente vamos a ir recordando. Como bien yo te decía, el proceso de ciclo celular es un proceso que asegura el crecimiento y el desarrollo de todas células con un proceso llamado interfase, que es el inicio, ¿no? Que culmina con la formación de unas nuevas células hijas a partir de una célula madre por un proceso de división, ¿verdad? Lo importante del proceso de lo que son, de conocer estos procesos, pues es el crecimiento celular, ya que estos eventos van a poder ayudarnos a entender lo que es el crecimiento excesivo de algunos tumores, ¿no? También conocido como cáncer en algún punto, ¿no? Pero más que todo llamarle tumor, porque cáncer tiene otra definición, básicamente yo les la
En la clase anterior les expliqué, ¿no? Y pues bueno, esta es una típica forma, como bien le decía la semana pasada, ¿no? De un tipo de tumor maligno, ¿no? El otro tumor maligno. ¿Alguien me puede decir qué es una mitosis entonces? Entonces, mitosis. ¿Qué es una mitosis? ¿Y qué es cáncer, por ejemplo, ¿no? Yo les dije la semana pasada un ejemplo, o sea, decís incluso ejemplos, ¿ah? Pero, a ver, una definición de cada una de ellas así, simple, como le dije la semana pasada. ¿Qué es mitosis? 1 y qué es cáncer 2, ¿ya? ¿Qué es mitosis 1? 1, mitosis, me defines mitosis. Y 2, me defines cáncer. Y le pones al chat público, ¿ya? Vamos. Espero sus respuestas, chicos. Mira que estoy haciendo retroalimentación nada más, ya prácticamente, ¿ya? Y la retroalimentación debe estar fresca, porque recién lo hemos tratado la semana pasada. Jóvenes, ¿ya está? Ya estamos, jóvenes. Ya estamos. Claro, pues la mitosis era un proceso de división de tipo controlado, ¿no? Y el cáncer era una división celular de tipo descontrolada, como bien les decía la semana pasada, ¿no? Existió un descontrol en el proceso de formación de células en el caso 2 del cáncer, pero en el caso 1 existía un control, y existían controles, ¿no? La P450, el P53, ¿no? Son algunos controles que existen para poder decir qué célula se va a dividir y qué célula no se va a dividir, como la semana pasada te dije, hay células que se multiplican a diario, como son las células de la piel, denominadas, ¿cómo se llaman las células de la piel? ¿Cómo se llaman las células de la piel? Empieza con Q. ¿Cómo se llaman las células de la piel que se dividen en diario? ¿Cómo se llaman? Que eran tin, no, sí, queratinocitos, ¿no, chicos? ¿Recuerdan, no? Listo, queratinocitos, ¿no? Son las células de la piel las células de la piel que se dividen a diario, ¿no? Que se están dividiendo a diario. Ya, y eso con el baño tú vas eliminándolo, ¿no? ¿No has visto el color negro que a veces nosotros eliminamos cuando nos duchamos? Pues prácticamente son células muertas de algunos desechos que se pegan a la piel y todo lo demás, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar en constante renovación, ¿no? Las etapas del ciclo celular, ¿no te acordabas? Bueno, yo te hago recordar, ¿ya? Antes de entrar a lo que es la mitosis, pues había existido una etapa, ¿no? Llamada intercinesis, ¿te acuerdas? La intercinesis, ¿no? O interfase, ¿no? En vez de ser como intercinesis es en meiosis, ¿ya? Aquí es la interfase, ¿ya? ¿Qué es la interfase, ¿ya? Y la interfase. La interfase. La interfase tiene etapas, G1, S y G2. La S es la síntesis, no la formación, ¿ya? El G1 es el inicio donde se va a formar, donde se va a requerir todos los ingredientes para poder formar, como es el incremento del volumen celular, formación de nuevas organelas y nuevos organoides, síntesis de ARN mensajero y síntesis de proteínas G1. No te olvides, allí está, en el G1 está eso, ¿ya? En el G2 ya ocurre la duplicación del ADN, la replicación, la síntesis de proteínas histónicas y la duplicación de lo que vendrían a ser los centriolos, ¿ya? En la G2 se fosforila la histona H1. Te pueden preguntar en algún examen de admisión dónde se fosforila la histona H1. Se fosforila en la G1 en el proceso de interfase, ¿ya? Y ayuda a lo que es la condensación de los filamentos de cromatina. ¿Ok? La etapa M se va a dividir en citocinesis y cariocinesis. Citocinesis, división de lo que es la célula en sí, y la cariocinesis, o citoplasma también. Y lo que es la cariocinesis, la división de lo que es la carioteca o envoltura nuclear, ¿verdad? Perfecto, ya se recuerdan eso, ¿no? Como bien les decía, en cuanto a la mitosis, teníamos una etapa somática y una etapa homotípica, también o denominada o típica, las propiedades que presentan, ¿no? Somática porque soma es de cuerpo, no se realizan las células corporales o no gonídicas, ¿verdad? Y homotípica porque las células hijas son idénticas a las células madre, ¿verdad?
Y en cuanto a la meiosis era gonídica, pero solo se realizan en las gónadas, obviamente, y en tanto los ovarios como los testículos, y era heterotípica porque las células hijas y la célula madre son diferentes, y eran diferentes, ¿no? Gónada masculina, el espermatozoide, por ejemplo, una célula ploide, ¿verdad? Clásico, ¿cierto? En el epitelio, bueno, es un epitelio cilíndrico que puede ser de las fosas nasales o también de lo que es el estómago también, ¿verdad? Porque los queratinocitos son planitos, ¿verdad? Son células planitas, así. Algo así son. ¿Ya? Muy bien, y recordando las etapas, como bien te decía, ¿no? El otro era ecuacional, te pueden preguntar cuál es ecuacional y cuál es reduccional, ¿no? En la meiosis es reduccional y la ecuacional es la mitosis, pues, ¿no? Las mitosis te van a dar células hijas diploides, la meiosis te va a dar células hijas haploides, ¿verdad? Y bueno, la clásica ya, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, lo que ocurría en la profase de la mitosis. La memotecnia que te dije en lo que era la mitosis, pues puedes utilizar, a mí me dijeron eso, ¿no? Utiliza esto y yo lo aprendí también en la academia, ¿no? Prometo anatelo, por ejemplo, ¿no? Como profesor, prometo anatelo, ¿ya? Prometo anatelo. Pro de profase, ¿verdad? Me de metafase, ¿verdad? Te de telofase. Ana de anafase, ¿verdad? Y último, prometo Ana, telofase, pues chicos, ¿ya? Telofase. Perfecto. Y bueno, básicamente recordar lo que ya hemos visto, pues, ¿no? Que ocurre en cada uno de ellos. En la profase la cromatina se condensa, los centriolos diametralmente opuestos y empieza a formar el uso acromático, ¿no? Ya clásico, ¿no? ¿Dónde se forma el uso acromático? En la profase, ¿verdad? En la prometafase, como bien le decía, era un espacio nada más, como que se daba ahí una pausa, ¿no? Se desintegra la carioteca y el nucleolo y los cromosomas quedan aparentemente en desorden en la placa ecuatorial, ¿no? Luego de la prometafase viene la metafase, donde los cromosomas se van a encontrar de forma bien condensada y van a formar lo que viene a ser la placa ecuatorial y el uso cromático van a estar completos también, ¿no? Y acá en la anafase, pues la etapa de separación o disyunción de las cromátidas a través de lo que son los centrómeros, ¿no? Los centrómeros van a ir jalando lo que son las cromátidas, ¿verdad? Y en la última etapa, pues vamos a hablar de lo que es tanto la telofase como las cromátidas ubicadas en los polos se van a descondensar, se reintegra la carioteca, se forma la carioteca por retículo emblemático rugoso, se reorganiza el núcleo y la última etapa que es la citocinesis o es la división de lo que es el citoplasma, ¿no? Por la formación de un anillo de microfilamentos en la placa ecuatorial y se contrae en forma centrípeta. Muy bien, eso es todo lo que corresponde a ciclo celular, tanto mitosis como meiosis, ¿no? Si queremos ahondar más sobre estos aspectos, claro, lo puedes hablar cuando hablemos de aparato reproductor, pero no necesariamente lo vamos a tratar así a fondo, porque ya estamos viéndolo, ¿no? Por eso aparato reproductor femenino y masculino se tratan diferentes, en diferentes etapas, ¿no? Uno es más complicado que el otro y así, ¿ya? Muy bien, jóvenes, esperando que la clase haya sido del agrado de ustedes y esperando encontrarnos la próxima clase, vernos la próxima clase. No me queda más que despedirme, ¿ya? Pero recordarles que por favor presenten las actividades, presenten sus trabajos, ¿ya? Que ya voy a empezar a enviar los informes a los chats de los padres y no quisiera tener inconveniente con nadie. Algún compañero que no esté en línea, que no esté presente, por favor pásenle la voz. ¿Ya? Pásenle la voz porque después no quiero caras tristes, no quiero ningún inconveniente tampoco, ¿ya? Cada uno es responsable, ustedes ya son jóvenes, así que por favor, ¿ya? Por favor. Muy bien, chicos, ya nos estaríamos viendo en la próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes y a seguir cuidándonos con esto porque no sabemos todavía hasta cuándo estaremos así, ¿ya? Pero mantener la calma y el cuidado, ¿cierto? Que la vacuna va a llegar en algún momento, ¿sí? A seguir cuidándonos, jóvenes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos, jóvenes.